Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar acerca de mi noticia, que es la evolución de la composición química de los lípidos foliares externos e internos de ginkgo biloba a través de la senescencia y la formación de camada. Los lípidos externos e internos se analizaron en hojas frescas, senescentes y de hojarasca de ginkgo biloba para obtener información cualitativa y cuantitativa sobre los cambios que ocurren durante las primeras etapas de la diagénesis e identificar biomarcadores potenciales del único ginkgo biloba vivo. El análisis de hojas frescas condujo a la identificación de compuestos adicionales, incluidas varias series de constituyentes fenólicos, y demostró diferencias entre los lípidos externos e internos. Se observaron diferencias pronunciadas relacionadas con la evolución del contenido, como el porcentaje en peso de hojarasca enteras, entre los lípidos internos y disminución regular de hojas frescas a senescentes y hojarascas, y los lípidos externos. Los estudios moleculares mostraron variaciones en las abundancias y distribuciones relativas de la mayoría de los componentes de los lípidos de las hojas de ginkgo biloba, que reflejan diferentes grados de estabilidad durante las primeras etapas de diagénesis. También parecían que los componentes fenólicos y la concurrencia de alfa-tocoferol y nona-cosan-diesol podrían ser biomarcadores útiles de ginkgo biloba, y la mayoría de los lípidos internos continúan siendo exportados a la superficie, donde se degradan aún más durante la senescencia y la formación de basura. Se recolectaron hojas de ginkgo biloba de un área rural, Macizo Central, Francia, donde la contaminación urbana es mínima debido a los cambios bien conocidos en la composición de los lípidos durante el crecimiento de la hoja. Se recolectaron hojas maduras frescas, verdes, hojas senescentes amarillas, hojas de la hojarasca, marrón, y estas se secaron durante la noche a 50 grados centígrados. Preparación SEM. Se usó una preparación SEM para las muestras. La preparación SEM consiste en una deshidratación de las hojas por etanol y una pulverización de las hojas secas con oro, y después se utilizó un microscopio electrónico. Extracción de los lípidos foliares. Lípidos externos. Las hojas enteras se extrajeron por inmersión en disolvente a temperatura ambiente, y posteriormente los extractos se evaporaron al vacío y se pesaron. Los lípidos internos. El diclorometano y el metanol constituyen una mezcla solvente eficiente que permiten la extracción de lípidos no polares y algunos polares. Como resultado, después de la extracción de heptano, las hojas se trituraron y los lípidos internos se extrajeron. La mezcla se centrifugó y el disolvente se evaporó al vacío. El análisis de las muestras. Cada muestra de lípidos se analizó por un cromatograma y un espectrómetro de masas, como extracto total y como extracto del trimetilciliado. La trimetilciliación. Se agitó una alícuota de lípido a temperatura ambiente. El extracto derivatizado se recuperó luego directamente, después de la separación del precipitado formado posteriormente por la centrifugación. Los lípidos externos recuperados por extracciones cortas de heptano representan el 0.5% en peso de las hojas secas. El análisis del cromatograma y espectrómetro de masas de los extractos permitió la identificación de varios componentes, como lo veremos en la tabla 1. El compuesto principal en los líquidos externos de las hojas frescas de ginkgo biloba es nonacosan-diesol. Este alcohol es secundario, es un componente común de las ceras epiteliales de las agujas de coníferas, donde forman pequeños túbulos de cera cristalina en la superficie de la hoja. Esta cera cristalina cubre la epidermis de las hojas frescas de ginkgo biloba.
En la tabla 1 se puede observar el pico grande de nonancosandiesol que corresponde al alfa-tocoferol, identificado aquí por primera vez en los lípidos de hoja de ginkgo biloba. La tabla se divide en A, B y C. A. Fragmentos de diagnóstico de iones de derivados ciliados. B. Rango de número de carbono máximo y submáximo. C. Número de carbonos de la cadena de hidrocarburos. Esto es debido a la composición de lípidos externos e internos a partir de hojas frescas de ginkgo biloba, hojas senescentes y hojas de camada. Figura 1. Cromatogramas de extractos crudos de ginkgo biloba. Se clasifican hojas frescas, inciso A, lípidos externos, inciso B, lípidos internos, hojas senescentes, inciso C, lípidos externos, D, lípidos internos, hojas de camada, inciso E, lípidos externos, inciso F, lípidos internos. Se observan los N-alcanos, N-ácidos, alfa-tocoferol, gamma-tocoferol, noncasol 10-ol, nonacosan 10-ona, dimetilcumerinas, alquinos nativos y alquinofenoles, resultantes de la descarboxilación espontánea de los carboxifenoles, también la acetona isoprénica, fitol y fitadienos. Figura 2. Superficie de ginkgo biloba observada por SEM. Hojas frescas es el inciso A, que son los estomas. B. Disposición de los cristaloides de cera. Hojas de una camada. Inciso C. Estomas y D. Aspectos de la cera degradada. Figura 3. Extracto de cromatogramas iónicos para los compuestos fenólicos en lípidos externos de hojas frescas de ginkgo biloba. Inciso A. El extracto de cromatograma iónico antes de la ciliación correspondiente a los alquinofenoles nativos y de los alquinofenoles resultantes de la descarboxilación espontánea de los carboxifenoles. Inciso B. El extracto de trimetilciliado correspondiente a los alquinofenoles. Y el inciso C, extracto de trimetilciliado correspondiente a los carboxifenoles. Los fenoles vegetales, incluidas las cumarinas o los carboxifenoles, generalmente se consideran que juegan un papel importante en la resistencia al ataque de insectos u hongos. La presencia de tales compuestos en los lípidos de las hojas de ginkgo biloba puede haber jugado un papel para la persistencia de esta especie a través del tiempo geológico. Además, estos compuestos fenólicos pueden ser biomarcadores de diagnóstico de ginkgo biloba, ya que están presentes en cantidades sustanciales y están presentes en múltiples órganos, como lo son hojas, semillas y frutos. Los lípidos internos. La degradación de los lípidos de las hojas también se refleja en la morfología del epidermis, aunque los cristaloides de cera todavía se conservan bien en la superficie de las hojas senescentes. SEM ya no se les observa en las hojarascas. La cera cristalina se degrada ampliamente en la parte superior de las células del epidermis, lo que aparece liso, y la cera restante se desintegra sin ningún túbulo claramente visible. Tabla 2. Rendimiento de lípidos de ginkgo biloba, peso porcentaje de las hojas secas. Aunque las distribuciones de ácidos grasos permanecen constantes en las hojas senescentes, se reducen considerablemente en las hojas de hojarasca. El rango de carbono se acorta tanto en los lípidos internos como externos, y la distribución se hace unomodal en los lípidos externos. Esto se puede deber a una migración parcial de ácidos del grupo interno que no exhiben un submáximo para los ácidos grasos de cadena larga a la superficie de las hojas, o el cortamiento de los ácidos grasos de cadena larga de efectos degradativos de las bacterias. Conclusiones. La caracterización química de los lípidos de las hojas frescas de ginkgo biloba condujo a la identificación de compuestos adicionales a los encontrados previamente, incluidos el alfa-tocoferol y los componentes fenólicos como los alquilofenoles, carboxifenoles y dimetilacilculumarinas. Este último podría constituir biomarcadores distintivos para ginkgo biloba, ya que están presentes en cantidades sustanciales en la hoja y se han detectado en otros órganos, como semillas y frutos. Varios compuestos comunes se producen de estos dos grupos de acuerdo con los procesos de migración. Sin embargo, se observan varias diferencias cualitativas y cuantitativas. Ausencia de nonancosan 10-ona y N-alcanos en algún grupo interno. Predominio de fenólicos en este grupo, mientras que nonan 10-ol es mucho más abundante en lípidos externos. Presencia de alfa-tocoferol y productos derivados de la clorofila.
La comparación de las hojas frescas senescentes y de hojarasca mostró el contenido de lípidos internos disminuyó, mientras que los lípidos del grupo externo permanecieron relativamente constantes. Por lo tanto, parece que los lípidos internos en su conjunto están más degradados que otros componentes de la hoja. Los estudios moleculares indican que todos los componentes lipídicos de las hojas de ginkgo biloba se vieron afectados en ciertos grados por la degradación, pero la composición química en las piscinas externas e internas no sufre cambios cualitativos importantes durante la senescencia y la formación de hojarasca. Sin embargo, se observan variaciones en las distribuciones y abundancias relativas de la mayoría de los componentes lipídicos de las hojas. Algunos patrones de degradación de las dioxocumarinas en cantidades de tasa degradación de los N-alcoholes aparecen tanto en el grupo interno que tal externo, a pesar de las condiciones más oxidantes de la superficie de la hoja. Tal característica, junto con las observaciones de productos de degradación de clorofila, non-acosandiol, cambios de la distribución de N-alcohol y contenidos de lípidos, sugiere fuertemente que la mayoría de los componentes lípidos internos continúan siendo exportados de la superficie de la hoja, donde se degradan aún más durante la senescencia y la formación de basura. Esto es todo. Muchas gracias por su atención.